¿Qué onda? ¿Cómo leer y entender el Pentateuco? Parte 2. Entonces ya hablamos de Génesis y ahora vamos a estar hablando de los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tengo 5 puntos para leer y entender esos libros. El primero, hay 3 géneros literarios distintos aquí. El primero es historia, es la primera mitad de Éxodo, esto es la mayoría del libro de Números, que simplemente relata la historia en Éxodo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y en Números de cuando llegan a la tierra prometida, no se animan a entrar por falta de fe, y de lo que sucede cuando están a la deriva en el desierto. El segundo método literario es ley, esto es la segunda mitad de Éxodo, y todo el libro de Deuteronomio es el género literario que son leyes, legislativo, y el tercero es censo. Entonces, si ves el libro de Números, más o menos un poco menos de la mitad del libro simplemente es un recuento de las personas, de los guerreros, de las tribus y todo eso. Entonces es importante saber que, uno, van a haber partes que son un poco tediosas. Las leyes son muy repetitivas, o sea, las vas a leer y vas a decir cuántas veces va a repetir que se ponga sangre en el pulgar, en el dedo grande del pie, en la oreja, cuántas veces va a hablar de las túnicas y los efods y las barbas y Aarón y su descendencia y los levitas y las dimensiones. Aunque es tedioso, hay mucho que se puede aprender ahí acerca del orden de Dios, de los simbolismos que hay dentro del arca del pacto o del tabernáculo, o las leyes también son interesantes para leer, aunque sí son un poco tediosas. Sí es bueno entender que hay un buen uso ahí. La parte del censo es la que sí, muchas personas empiezan a leer la Biblia con toda la actitud y dicen voy a leer la Biblia, empiezan en Génesis, chido, Éxodo, chido al principio, después un poco difícil lo de la ley, y después llegan al principio bueno, Levítico también es ley, llegan a Números y se abruman porque es nombre tras nombre, tras nombre, tras nombre. No te sientas mal si no entiendes todo, si no asimilas todo. Este simplemente es un recuento de las personas que habían en el pueblo de Dios en ese entonces. Pero la narrativa es muy padre, o sea, la parte de Números de narrativa y la parte de Éxodo de narrativa está padrísimo, y eso es parte de la historia de Israel. Punto 2. La ley y su relación a nosotros. Eso es importante. Si tú eres gentil y no eres judío, necesitas entender que las leyes tanto de Éxodo, Levítico y Deuteronomio no aplican a ti. Punto. Entonces, ¿qué? Esa es la forma más fácil de entenderlo. ¿Cómo sé esto? El primer concilio de la iglesia se encuentra en el libro de Hechos y dice que los que no son judíos únicamente tienen que observar 3 cosas de la ley. 1, el no cometer idolatría. 2, el abstenerse de inmoralidad sexual. Y 3, no comer cosas ahogadas. Ok, entonces la última es lo más difícil. Hay algunos platillos en México, hay moronga. Si no quieres comer moronga por ese pasaje, yo creo que está bien. Pero creo que ese pasaje está ahí en el contexto judío gentil de no ser de ofensa para los judíos. Pero bueno, lo que dice es que tenemos que seguir esas leyes. Entonces, ¿qué pasa con las 613 leyes que hay? Hay 3 categorías. Hay leyes morales, leyes ceremoniales y leyes civiles. Las leyes civiles es si se muere un animal en tu propiedad, ¿cómo se arregla eso? Las leyes morales tienen que ver con tu relación con Dios, tu relación con otros. Y las leyes ceremoniales tienen que ver con cómo purificarte cuando has ofendido a Dios. Ahora, de las civiles, se entiende, no tenemos que seguir las leyes de los judíos de qué es lo que pasa cuando se muere un burro en tu propiedad. La gente acepta eso. De las ceremoniales entendemos que estamos bajo un nuevo pacto y no tenemos que ir a matar a un cordero cuando pecamos. Pero de las morales, ahí es donde dicen, ok, ¿cuáles de esas entran dentro de las morales? Ahí se habla de tatuajes, ahí se habla de homosexualidad, ahí se habla de un chorro de cosas que son polémicas porque aparecen en la ley. Esa es la forma sencilla de entenderlo. Jesús y los apóstoles nos enseñan
qué es lo que debemos de seguir, cuáles son los mandamientos que debemos de seguir. Y sí van a haber muchos que vienen en los mandamientos de Moisés que debemos de seguir, pero no necesariamente porque aparecen en la ley de Moisés, sino porque aparecen en los escritos o en las enseñanzas de Jesús y en los escritos de los apóstoles de la iglesia primitiva. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hablando de los tatuajes, no viene en el Nuevo Testamento, no es algo que aplica a nosotros, así de sencillo. Hablando de la homosexualidad, es algo que sí aparece en el Nuevo Testamento, entonces el Nuevo Testamento nos da el entendimiento de cómo debemos de ver la sexualidad en general, no solamente el sexo con personas del mismo sexo, sino el sexo en general. Es un tema que Jesús habla mucho y lo hablan los apóstoles y lo habla Pablo, entonces ahí nos marca la pauta de cómo debemos de verlo. Entonces la ley no es algo que nos ata a nosotros como gentiles. Entonces, ¿por qué está ahí? Una vez más, hay muchísimos simbolismos ahí que son útiles. Hay muchísimas cosas ahí que nos demuestran el corazón de Dios para su pueblo. Vemos ahí muchas cosas que tienen que ver con el cuidado de Dios para nosotros, de la limpieza, de que nos da un día de descanso, de tantas cosas que son súper, súper útiles. Pero la forma que se lee la ley no es ok. No debo de cortarme la barba y no debo de mezclar mis ropas y así, no. Vamos al Nuevo Testamento para entender cómo debemos de vivir como cristianos. Y las cosas que se empalman como en la ley, chido. Las cosas que no vienen en el Nuevo Testamento, pero vienen en la ley, eso fue escrito para Israel bajo el Viejo Pacto. 3. Moisés como una figura mesiánica. Moisés es uno de los personajes más importantes de la Biblia. De hecho, cuando Jesús habla del Antiguo Testamento, dice Moisés y los profetas. O sea, habla de los escritos de Moisés y cita muchísimo a Moisés. Es una figura mesiánica. Es un representante de lo que Jesús iba a hacer. De hecho, la esclavitud en Egipto es una imagen que en toda la Biblia se utiliza como un ejemplo de la esclavitud al pecado. Y Moisés viene a darnos libertad. Y de hecho, hay personas que se clavan tanto que ven ahí el salir de Egipto y el atravesar el Mar Rojo, como el atravesar las aguas del bautismo y el estar en el desierto, como la lucha del cristiano para madurar y crecer y después entrar a la tierra prometida. Son simbolismos que sí aplican, pero siendo un poquito más generales. Jesús viene a rescatarnos de la esclavitud y Moisés es una figura mesiánica, y eso también tenemos que entender los libros de Moisés porque eso nos ayuda a entender qué es lo que vino a hacer Jesús. 4. La Pascua. Esto es central para el pueblo de Dios, pero también es central para la iglesia. La última cena fue la cena pascual. Si no sabes qué es la Pascua, es cuando Dios mandó la última plaga a Egipto, que iba a ser matar al primogénito, y el pueblo de Israel tenía que matar a un pequeño cabrito, tenían que comer pan sin levadura, tenían que poner la sangre del cabrito en los marcos de su puerta y así iban a ser salvos. De la misma forma, la sangre de Jesús derramada, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue Juan el Bautista quien dijo eso. Es lo que nos libra de todas las consecuencias del pecado, de la muerte, de la ira de Dios, de la perdición. Todo eso fuimos rescatados de ello por la muerte de Jesús, y la Pascua es una imagen de eso. Entonces la Pascua es importantísimo, como que darte el tiempo para entender la importancia tanto para el pueblo de Dios, que es el contexto en el cual nació Jesús, y las consecuencias que eso tuvo para la iglesia cuando ellos adaptaban la cena pascual y lo convertían en la Santa Cena. Y quinto punto, el pecado brutal de la queja. Una de las cosas sorprendentes es que Levítico habla de pecados muy escandalosos. Habla de qué es lo que pasa si familiares se acuestan juntos, si alguien se acuesta con un animal, y habla de cosas bien gráficas. Pero cuando vemos el día al día de los judíos, la cosa por la cual Dios se molestó más fue la queja, que eran quejumbrosos. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? Y quejas, y quejas, y quejas. En el Nuevo Testamento, Pablo dice que las personas que no honran a Dios ni le glorifican, no le dan gracias. La gratitud es parte de la adoración a Dios, y la contraparte de eso es que ser quejumbrosos es atentar en contra de la benevolencia de Dios, porque cuando nos quejamos lo que estamos diciendo es: Dios, no me estás tratando como quisiera ser tratado, como yo merezco ser tratado. Y eso está mal. Cuando leas el Pentateuco, nota cada vez que se quejan y nota la reacción de Moisés y nota la reacción de Dios, y date cuenta lo peligroso que es desarrollar hábitos de queja en tu propia vida.